Hola, buenas tardes, jóvenes caficultores. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto tenerlos aquí nuevamente en una de sus clases del curso integral. Bueno, esta semana iniciamos con toda la parte de calidad del café. Ya vimos la introducción al barismo, estuvimos viendo bebidas a base de espresso y hoy tenemos una clase muy importante que es sobre la calidad del agua para métodos de filtrado y cómo esta influye. Pues en qué sabor vamos a tener en nuestro café. Jóvenes, espero pues hayan estado siempre en todas las clases, ahí aprendiendo. Cada día traemos un instructor que nos comparte parte de su conocimiento para poder seguir empoderando y seguir creciendo en este bonito mundo que es el café. Bueno, aquí estamos ya en el curso integral 2025. Qué bonito que sigan ahí pues participando de varios países. Para nosotros pues nos llena de mucho orgullo poder compartir con cada uno de ustedes este bonito temática de todo lo relacionado al café. Como yo les menciono, la cadena de valor del café es muy grande, tiene muchas aristas y ustedes como jóvenes caficultores pues pueden involucrarse en una u otra forma para poder seguir siendo prósperos en la caficultura y poder seguir cultivando café. Así que bienvenidos a su clase, jóvenes, y ahí pues quiero mandar un saludo especial a todos los que nos están viendo en las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Telegram, y los que están aquí en Zoom también, saludos especial. Ahí en el chat pues ya nos están comentando desde Panamá. Desde Venezuela nos dicen, desde aquí de San Pedro Sula, saludos jóvenes, y también a los que pues están en las otras plataformas, saludos por ahí. Jesús nos saluda desde Panamá. Victoria desde San Juancito. Bueno, jóvenes, qué bonito poder compartir con cada uno de ustedes. Desde ya les voy recordando que aquellos que no se han tomado la foto para el video de graduación, nos la manden a ahí están en los grupos, los chat administradores para que nos puedan enviar esa foto y poder armar ese video y que quede muy bonito. Recuerden que ustedes tienen que ser los protagonistas de ese video de graduación, de esa clausura donde ustedes van a estar culminando 40 horas de clase pues todas relacionadas a temas importantes de café, así que es muy importante pues que tengamos ese bonito recuerdo, así que ahí pónganse bien guapos con una taza de café y que aparezcan ustedes viendo una de nuestras clases del curso integral del año 2025. Jóvenes, y bueno, por ahí nos siguen llegando saluditos. Tenemos a Rosy Borda desde Colombia, a Pavel desde Nicaragua. Saludos a todos jóvenes. También jóvenes, ahí estábamos teniendo un imprevisto con un número telefónico que les estaba haciendo llamadas pidiendo algunos datos delicados que nosotros como staff de jóvenes caficultores no pedimos. Entonces tengan mucho cuidado. Recuerden que nosotros si los llamamos o les mandamos algún mensaje, solo es para ver si pues van a continuar con el curso, si se inscribieron, si por qué no han asistido a las clases y demás, pero no solicitamos ninguna otra información adicional, no pedimos nada relacionado pues a temas de dinero tampoco. Recuerden que estos cursos son completamente gratis. Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé implementada por la Fundación Conducafé a través del plan Nescafé. Estos cursos son completamente gratis, así que si lo llaman pidiéndoles información confidencial, por favor, repórtennos esos números para nosotros poder hacer algo al respecto y que pues no haya ningún inconveniente. Y por favor, no den esa información, no brinden información. Si piden códigos de su WhatsApp o algún código, no se los manden porque es tema de estafa. Pues hoy tuvimos otro percance de eso, así que ahí pues ustedes también como familia nos colaboran mandándonos un WhatsApp diciendo, mira, este número me estuve llamando para eso, para poder actuar a tiempo y poder solucionar el inconveniente. Y pues recuerden que este es un programa que está aquí en Honduras, entonces si nosotros le llamamos la extensión va a ser 504 por si reciben alguna llamada y también verifiquen que esa persona que lo llame sea administrador de alguno de los grupos en los que están ustedes. Así que jóvenes ahí para que tengan cuidado y gracias a los que nos avisaron también de este inconveniente. Bueno, jóvenes, recordarle también y es muy importante que ustedes llenen la asistencia. Se llena todos los días, deben completar todas las clases. Si por algún inconveniente no pudieron estar en alguna de las clases, están grabadas en YouTube.
para que vayan, miren la clase, repasen la clase y puedan registrar su asistencia, jóvenes. Así que ahí les vamos a estar dando chance para que ustedes pues puedan ponerse al día con todas las clases. Y aquellos que han asistido nada más a un par de clases, igual recuerden que en los fines de semana o los días que no estén en el trabajo o en la U, pues también se puedan poner al día para que llenen su asistencia y puedan participar en obtener ese certificado de graduación. Además, importante mencionarles que los que han sido fieles, los que han estado todos los días aquí en las clases de ya sea a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde, van a recibir un certificado especial de reconocimiento por todo ese esfuerzo que hacen todos los días de conectarse a las clases en vivo. Así que ahí nosotros estamos monitoreando a esas personas que han estado siempre. Y también les recuerdo, jóvenes, que si ustedes nos quieren dejar un comentario o si alguien quiere participar en la clausura, en el día de la clausura, pues nos puede contactar por WhatsApp para poder ver la forma en cómo podemos que ustedes participen dando algunas palabras ahí en ese evento que estamos organizando. Así que, jóvenes, importante la clase que tenemos hoy, como ya les mencioné, estamos entrando en todo este tema de calidad del café, donde vamos a ver toda la parte de métodos de filtrado, la parte de tueste de café. Y bueno, hoy tenemos una clase importante que yo les mencioné ayer, esta clase no la hemos tenido en cursos anteriores, y entonces es muy importante ahí para que presten atención, tomen nota. Y la clase de hoy es sobre calidad del agua para métodos de filtrado. Vamos a ver cómo este tipo o el tipo de agua, qué factores vamos a tomar en cuenta al momento de preparar un café para que al final no nos afecte nuestra taza. Así que hoy tenemos a dos del equipo que van a estar a cargo de la clase. Recuerden, ahí pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y de las diferentes plataformas y nosotros las vamos a estar atendiendo al finalizar la clase. Por ahí nos consultan que si cómo se registra la asistencia de las clases que vamos. Ok, si ven las clases en YouTube, allí en la descripción del video aparece el link de asistencia. Entonces usted mira la clase, una vez que ya haya finalizado el video, usted entra al enlace de la asistencia y registra la clase que está viendo en ese momento. Entonces la clase se sube a YouTube por nombre de la clase, entonces ahí ustedes la buscan en el link de asistencia y ahí registran su clase. Y bueno, jóvenes, saludos hasta Comayagua. Ahí nos dice Eleodoro desde Santa Ana, La Paz. Saludos. Y bueno, jóvenes, yo ya no les quito más el tiempo, voy a darle chance a los expositores del día de hoy. Y los dejo con Nelson, que ustedes saben, él es barista. Entonces, él tiene conocimiento, ha participado en varias competencias sobre métodos de filtrado. Entonces, pues conoce sobre cómo afecta el agua o influye el agua al momento de preparar una bebida. Así que, jóvenes, es un gusto poder compartir con ustedes y los dejo con el licenciado Nelson para que inicie con la clase el día de hoy. Nos estamos viendo. Hola, buenas tardes jóvenes, ¿qué tal? Mucho gusto, pues por ahí agradeciendo la verdad a la ingeniera Rosy. Gracias por tan maravillosa introducción. El día de hoy pues es una clase que como menciona la ingeniera, no se había dado en todo lo que es el curso integral, ¿verdad? De hecho es pues la primera vez que se da. Esto es más que todo para pues seguir mejorando la calidad la calidad de nuestras bebidas al momento de prepararlas. Por ahí tenemos también el apoyo del ingeniero Brian, ¿verdad? Que va a estar con nosotros el día de hoy, apoyándonos con lo que es el tema de calidad del agua para métodos de filtrado. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bien, extracción del café. En esta parte, chicos, bueno, es como también un repaso, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo en las dos clases anteriores, tanto de bebidas a base de espresso y también, ¿verdad? En la introducción al barismo. Entonces nosotros, pues aquí, pues la retroalimentación es más que todo, pues, cómo nosotros vamos a extraer un café, ¿verdad? Por ahí yo mencionaba que cada método de filtrado que pues tiene una forma, una técnica o un procedimiento diferente de un mismo fin, el cual es extraer café. Ahora, por acá ustedes pueden ver, ¿verdad? En esta presentación que menciona que el café se pone en contacto con el agua, ya sea fría o caliente.
y pues durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, en este caso el agua se disuelve en sustancias solubles, bueno, separando lo que son los compuestos orgánicos que contiene el grano de café, ¿verdad? Y pues convirtiéndolas en una bebida que se llama pues ya la bebida del café como tal. Y pues mencionar, ¿verdad? Muy importante que lo que es prácticamente el porcentaje de composición de una bebida de café anda entre un 98%. El otro 2% restante es pura o meramente materia orgánica que contiene el grano de café, ¿verdad? El cual pues es extraído o de alguna manera es despegado, disuelto de lo que es este grano, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bien, métodos de extracción. Por aquí tenemos pues algunos de los métodos de extracción. Existen métodos de extracción por goteo. En este caso podemos ver por ahí que existe lo que es la Chemex, tenemos la B60, tenemos lo que es la Calita, hay el B-House. Hay muchos métodos por goteo. Luego tenemos por acá la prensa francesa, que es un método de inmersión. Luego tenemos también el expreso, que fue uno de los métodos de extracción del cual se dio la clase ayer, ¿verdad? Y que a partir de ahí nosotros tenemos lo que son diferentes bebidas como capuchino, americano y latte. Y bien, esto es solo como que una antesala, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan idea sobre qué se va a hablar en la clase de métodos por ahí. ¿Y por qué nosotros hacemos hincapié en los métodos de filtrado? Y si la clase es meramente de calidad de agua. Bien, en base a las competencias por las que se rigen, ¿verdad? Pues muchos baristas, cuando van a preparar un café específicamente ellos, tratan de que el agua que van a utilizar para su café sea de la mejor calidad posible. ¿Por qué razón? Porque esto les puede dar realce a esas características que contiene el grano de café. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? ¿Qué pasa si la calidad del agua no es la adecuada? Entonces aquí ya estamos obteniendo un problema y ya vamos a empezar más bien a tener notas que no son agradables o que de repente no son notas que nosotros andamos buscando caracterizar o dar a conocer a los jueces. Entonces por acá vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues aquí pues solamente mencionar, ¿verdad? Los métodos de filtrado. Tenemos el B60, la prensa francesa y el expreso. Avancemos a la siguiente. Bien, mencionábamos nosotros, ¿verdad? Que dependiendo del agua vamos a obtener buenos o malos resultados, pero también siempre es importante mencionar qué factores, ¿verdad?, van a afectar la calidad de nuestra bebida. Por ejemplo, desde que es el cultivo, como pues el proceso que nosotros le vamos a dar, cómo lo vamos a recolectar, si tiene algún tipo de plaga, algún tipo de enfermedad. Luego, los factores de procesamiento y almacenamiento, meramente ayer mencionábamos, ¿verdad? Que con los granos hay que tener cuidado, no solamente en la parte en la parte de cuando ya están tostados, ¿verdad? Porque estos absorben buenos o malos olores, o de repente también podemos encontrar de que si estamos en un lugar muy húmedo, estos pueden llegar a generar lo que es moho o hongos, perdón. Entonces, también hablamos en la parte del beneficiado, ¿verdad? Que hay que tener cuidado cómo nosotros le damos ese procesamiento o almacenamiento. Luego, pues, los factores del tueste, en este caso, el tueste y la preparación, hay que recordar, ¿verdad? Que si nosotros no desarrollamos bien el grano de café, vamos a obtener un grano de café tostado por fuera y crudo por dentro, o de repente si le damos un sobredesarrollo, pues vamos a obtener un grano de café demasiado, pues, quemado. Ahora, una de las cosas más importantes que, como les mencionaba yo, compone prácticamente el 98% de nuestra bebida es, es hablar más que todo del agua, ¿verdad? La dureza del agua, de sus TDS y qué compone realmente el agua, de qué se compone realmente el agua. Aquí nosotros vamos a darlo a entender de una forma básica, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan una idea de que el agua es muy importante. Entonces, para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Importancia del agua para la calidad de una taza de café. Bueno, volvemos a retroalimentar. Por aquí encontramos que
el agua compone más, casi o más del 98% de lo que es nuestra bebida final. Y esto puede influir muchas veces tanto en los aromas como en los sabores, ¿verdad? Y como mencionaba yo, si nosotros tenemos un agua que de repente no es la adecuada, esta puede llegar, como quien dice, a afectar o dañar nuestra taza. Entonces aquí pues podemos tener el mejor grano posible que se nos dé, podemos tener el lote más caro que compremos, pero si nosotros no cuidamos ese tema del agua, pues obtenemos pues una mala, por decirlo, un mal resultado con nuestra bebida. Siguiente. Y bien, ¿qué son los sólidos disueltos totales? Bueno, esto es más que todo, su composición se dice que están formadas por sales inorgánicas, así como el calcio, como el magnesio, el sodio, potasio, y pues también en pequeña cantidad de materia orgánica. En este caso, también podemos decir que son medibles. Aquí, según la teoría, nosotros lo podemos medir en miligramos por litros. Entonces, o por partes de millón, que es lo más común. Normalmente se utilizan por ahí unas herramientas que miden lo que son los ppm o partes por millón. El origen, más que todo, pues podemos decir que proviene de diversas fuentes, incluyendo erosión de rocas, aguas residuales o meramente también tratamiento químico del agua, que en este caso ya pues estamos hablando un poquito más de lo que es agua potable, ¿verdad? Pero sin embargo, vamos a ver la siguiente diapositiva para pues decirles que realmente el TDS puede afectar la calidad del agua. ¿En qué aspectos? Bueno, los sabores, por ejemplo, el agua que tiene altos niveles de TDS o ppm puede llegar a hacer que el agua tenga un sabor o un olor un olor, perdón, desagradable y pues que de alguna manera podemos encontrar que el agua se mire como turbia. Entonces, por ahí hay los medidores que yo les decía que son los medidores de TDS, partículas por millón. Estos medidores lo que hacen es que cuando nosotros vamos a medir estas partículas por millón, colocamos el medidor y este nos tira dependiendo si el TDS es muy alto, pues vienen configurados, ¿verdad? Porque se les da como un rango entre que hasta dónde puede ser como quien dice lo adecuado y cuando es muy alto. Entonces, cuando los TDS son muy altos, el medidor tira como que una luz roja. Entonces nos está indicando que tenemos demasiados sólidos disueltos en el agua. Por eso muchas veces ustedes pueden hacer el experimento una vez que tengan el conocimiento acerca de lo que son los medidores, ¿verdad? Que son muy fáciles de usar. Pueden hacer el experimento, agarran un agua purificada y agarran un agua sucia, por decirlo así, o turbia, incluso le pueden echar de repente tierra o qué sé yo, para que ustedes comprueben cómo va a medir, ¿verdad?, lo que es el TDS. Ahora, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos establece un estándar secundario, pues para lo que es el agua potable, ¿verdad? De 500 ml, de 500 miligramos, perdón, ya que pues altos niveles también en el caso del agua potable pueden causar irritación gastrointestinal en algunas personas que de repente no están acostumbradas a tomar de lo que es el grifo. Normalmente aquí en Honduras, pues el agua potable pues siempre ha sido muy buena, sin embargo, siempre tiene, ¿verdad? Esta adicción, o perdón, este aditivo de químicos que pues de alguna manera ayudan a que sea un poco limpia. Bueno, hablando de los electrodomésticos, más que todo podemos encontrar también que si nosotros no cuidamos, ayer mencionaba yo, qué importante es que nosotros tengamos un sistema de filtrados para nuestra máquina de expreso. ¿Por qué razón? Como menciona aquí, un alto contenido de TDS puede llegar a afectar negativamente lo que es la vida útil, pues no solamente de nuestros electrodomésticos, sino que también nos puede llegar a afectar a nosotros internamente en nuestra salud. Por ejemplo, aquí nos menciona que las cafeteras y lavadoras, igual las máquinas de expreso, estas pueden llegar a acumular sarro. Ese sarro se debe pues a la alta concentración de partículas por millón, en este caso, que contiene el agua. Y eso hace de repente que
que la máquina se vaya obstruyendo de a poquito y pues al final nos va a tocar a nosotros pues buscar un técnico que nos ayude con este problema o de repente incluso podría ser ya cambio, ¿verdad?, de equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siguiente. Bien, por aquí tenemos parámetros clave del agua para un buen café, ¿verdad? En este caso, nosotros pues por aquí colocamos lo que son ciertos estándares o rangos que debemos de tener en cuenta al momento de utilizar un agua para preparar café. Por ejemplo, hablamos que la cantidad total de minerales disueltos o TDS como magnesio, calcio, potasio, etcétera, en el agua, pues normalmente hay un rango que nos indica que entre 75 a 200 miligramos o partículas por millón, perdón, entre 75 y 250 partículas por millón es como que un rango ideal para que nosotros tengamos en cuenta al momento de preparar una bebida de café. Luego, pues por ahí se dice que alrededor de 150 miligramos por litro. El impacto del TDS puede ser como quien dice, si tenemos un TDS muy bajo en un agua destilada, nos resulta en un café de repente demasiado plano o subextraído, así como quien dice sabores insípidos, sabores que de repente son planos, sin sentido, aburridos, por decirlo así. Y bueno, si nosotros también tenemos un TDS que de repente es muy alto, podemos encontrar que va a provocar una sobreextracción, resultando en sabores demasiado amargos, opacando la acidez. Quiere decir que si nosotros tenemos muchas partículas por millón en nuestra agua, este puede crear más la materia orgánica que contiene el grano de café. Esta puede causar lo que es un estancamiento al momento de nosotros preparar una bebida. En este caso, vamos hablando de los métodos por goteo, que son los pues, que pueden ser los más afectados al momento de tener un agua muy dura. Entonces, a esto se les conoce como los TDS bajos, como aguas blandas, y a las muy altas se les conoce como aguas duras. Siguiente. Bien, entonces, por acá, pues seguimos, ¿verdad? Con los parámetros de claves para el agua. En parte, es muy crucial que nosotros tengamos en cuenta los rangos que vamos a utilizar, por ejemplo, de carbonato de calcio, ¿verdad? Que es muy importante porque aquí nosotros medimos lo que es el magnesio y el calcio, los cuales son minerales y compuestos muy, pero muy, muy importantes para cuando nosotros vamos a extraer una bebida. Por ejemplo, se dice que si nosotros tenemos, por decirlo así, que estos compuestos no se encuentren en el café, nosotros vamos a obtener pues de repente sabores vacíos, sin gracia, insípidos, ¿verdad? Y pues en exceso también se puede causar como una acumulación de sarro en el equipo, es lo que mencionábamos anteriormente. Y esto puede, bueno, vuelvo a repetir, esto causa el estancamiento de repente cuando nosotros queremos preparar un filtrado por goteo. Siguiente. Bien, por acá nosotros también tenemos una tablita hablando de lo que es el calcio. Se dice que el calcio es un mineral muy esencial y que se encuentra naturalmente en el agua, en los alimentos y en el cuerpo humano. Y bueno, su símbolo, ¿verdad? Está pues identificado por la C y la A. Entonces, aquí podemos decir que el agua está totalmente presente en el agua, ¿verdad? ¿Y a qué ayuda el calcio? El calcio ayuda realmente a extraer lo que son compuestos de café como los ácidos y azúcares que contiene pues orgánicamente nuestro grano de café. Ahora, si nosotros tenemos un nivel adecuado de calcio junto con el magnesio, podemos obtener o mejorar el sabor de nuestro café. Ahora, si tenemos demasiado calcio, que es lo que vengo mencionando, podemos saturar que el agua, pues o impida el agua impide que nosotros tengamos una buena extracción. Entonces aquí, pues esta es como quien dice, si tenemos mucho nivel, volvemos a repetir, hay que cuidar también nuestro equipo, hay que estar pendiente de eso. Si vamos a tener conectado nuestro equipo a una, por decirlo así, al agua potable, es muy necesario que tengamos lo que es nuestro sistema de filtros, ¿verdad? En el caso de que nosotros no tengamos acceso del sistema de filtros, también podemos hacer
lo que es conectar nuestras máquinas o la máquina directamente a botellones con agua, ¿verdad? Que cumplan estos estándares. Siguiente. Ok, seguimos también aquí ahora con la alcalinidad, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Siempre el carbonato de calcio, pues dice que en este caso el carbonato de calcio, hablando de la alcalinidad, pues ayuda a neutralizar, pues que los ácidos sean brillantes y pues aquí tenemos, perdón, aquí la alcalinidad o en este caso el carbonato de calcio causa de que su impacto no sea tan brusco, ¿verdad? Entonces podemos decir que tenemos una alcalinidad alta, que si una alcalinidad alta puede neutralizar los ácidos brillantes y delicados del café, resultando pues de repente en una taza plana, sencilla, aburrida o de repente muy suave, ¿verdad? Muy sin sabor. Luego, pues si tenemos una alcalinidad muy baja, puede dar lugar a un café excesivamente ácido o agrio. Por ahí podemos encontrar de repente que el café lo podemos castigar, incluso si no tiene pues ningún sobrefermento, ningún tipo de fenol, ¿verdad? Sino que ya sería como que más tema del agua. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siguiente. Y bien, por acá también tenemos, ¿verdad? ¿Qué puede causar si hay mucha alcalinidad? Pues tenemos como dos contextos, ¿verdad? Si el pH en este caso puede bajar mucho durante su extracción, pero también el café puede volverse demasiado ácido o desequilibrado. Y también si hay demasiada alcalinidad, el agua puede resistir el cambio, en este caso que es algo eh, positivo, podríamos decirlo. Y lo que puede impedir, perdón, sería un caso, en este caso tendríamos algo pues negativo, ¿verdad? Que es lo que yo venía mencionando también, siempre, ¿verdad? Como ese estancamiento que vamos a tener al momento de hacer nuestra extracción. Bueno, y bueno, el café también acá puede volverse plano, aburrido o con notas calcáreas, ¿verdad? Siguiente. El pH. El pH mide la acidez o la alcalinidad del agua. En este caso se dice que según la SCA debemos tener un rango entre 6.5 a 7.5 como para nosotros tener en cuenta que ese es el rango óptimo en el cual nosotros podemos utilizar el agua para poder hacer una extracción de espresso. Ahora, el impacto del pH que esté fuera de este rango puede afectar el equilibrio del sabor, inclinándolo pues de repente a sabores agrios. Pues si tenemos también un pH demasiado bajo, pues lo podemos pues sentir como plano de repente. Siguiente. Luego tenemos aquí estos compuestos, ¿verdad? Que es el cloro y la cloromina, que en este caso no son compuestos meramente buenos para lo que es una extracción de espresso. Es sumamente crucial que tengamos en cuenta que el agua que nosotros vamos a utilizar no sea agua del grifo, porque recuerden, si vamos a preparar un método de filtrado, ¿verdad? E incluso lo podemos hacer para el consumo en la casa, no importa si es o no para competencia, pero si nosotros utilizamos agua del grifo, normalmente estas aguas vienen pues con compuestos químicos o con compuestos minerales, ¿verdad? Que de repente se utilizan para, quien dice, neutralizar de repente bacterias o de repente tener un agua sumamente potable. Pero en base al consumo, pues se recomienda que su valor sea cero, ¿verdad? Porque por aquí pueden decir, pues por aquí podemos encontrar, por ejemplo, que estos desinfectantes comunes en el agua pueden arruinar el sabor o el aroma del café, aportando notas químicas o medicinales. La concentración realmente adecuada residual libre en el agua para que nosotros podamos utilizar en la preparación del café, pues debe de ser entre 0.3 a 2.0 miligramos por litro, pero eso es como que bien medido, ¿verdad? Pero bien complicado y lo mejor es que no tengamos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros realmente sobrepasamos este límite o este rango? Se dice que al sobrepasar este límite, la concentración de cloro puede llegar a conferir un sabor de repente a fenol,
que pues va a alterar mucho lo que es el sabor de nuestra bebida y aquí nosotros vamos a sentir de repente un sabor como entre agrio, demasiado metálico, vamos a sentir también lo que es esa sensación, ¿verdad? Como de cloro en nuestra boca. Siguiente. Y bueno, más que todo también aquí unas recomendaciones que da lo que es el SCA, ¿verdad? Que son como prácticamente estándares, ¿verdad? Por aquí nosotros podemos encontrar que dice que el agua debe estar fresca, limpia y su sabor y olor y apariencia, además deben de ser sumamente limpios, ¿verdad? Y pues es muy importante, ¿verdad? Que la calidad alimentaria y no debe ser tampoco como les dije yo, ningún tipo de cloro, ningún tipo de otro mineral, ¿verdad? Porque muchas veces también se utiliza lo que es la cal para poder, pues, purificar el agua. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado con esto, porque según las recomendaciones que nos da la SCA, en esta parte de aquí ustedes pueden ver al lado derecho de su pantalla que existe como una pequeña gráfica. Esa gráfica más que todo pues nos mide de repente los estándares y parámetros en donde nosotros debemos de estar para evitar, ¿verdad? Que no tengamos ni muy pocos TDS o partículas por millón, ni que tampoco tengamos muchas partículas por millón, los cuales van a causar de repente mucha dureza en lo que es nuestro equipo, ¿verdad? En el caso de las teteras que pueden llegar a agarrar sarro. Por ejemplo, por ahí tenemos que el rango ideal de la dureza total anda entre 50 y 175 ppm de carbonato de calcio, perdón, que pues ustedes pues por ahí pues pueden ver en la gráfica cómo está distribuido, que es este rango que son recomendaciones por la SCA. Luego tenemos que el pH pues dice que debe estar entre 6 y 8, el objetivo meramente debe ser 7. Entonces quiere decir que lo ideal es que nosotros tengamos un pH de 7 en el agua, ¿verdad? Y bien, en el sodio, ¿qué, qué implica en el contexto del café? Bueno, el sodio es un mineral, ¿verdad? Y un elemento químico, pues, que ustedes pueden, pues, ahí buscarlo en la tabla periódica, el cual está simbolizado por la letra N y la A, en donde él en el agua está presente como un ion, y pues, es decir, que está en forma disuelta. Bueno, aquí pues se dice que tiene un sabor que no es que no es salado y pues a bajas concentraciones o, por ejemplo, si nosotros tenemos cantidades sumamente pequeñas de lo que puede realzar el dulzor y suavizar la acidez en cuanto a la bebida del café. Ahora, por acá también podemos encontrar lo que son concentraciones. ¿Qué pasa si lo encontramos en concentraciones demasiado altas? Pues vamos a encontrar que aquí puede dañar o apagar lo que es el café como tal, dando una sensación salada o mineralizada de lo que es nuestra bebida. También vamos a percibir sabores metálicos, sabores planos. Y pues muchas aguas blandas, como por osmosis inversa o pues por ahí ablandadores, tienen sodio alto porque normalmente reemplazan el calcio y el magnesio con sodio. Entonces, siguiente. Bien, recomendaciones con el agua. Hay que analizar el agua, ¿verdad? Es lo que vengo repitiendo desde hace un buen rato, ¿verdad? Podemos ahí de repente comprar filtros, averiguar qué calidad de agua es la mejor. Podemos solicitar un informe incluso al proveedor local, ¿verdad? Del agua que vamos a utilizar. Por aquí en Honduras nosotros utilizamos, bueno, según la experiencia que yo he manejado con las marcas de agua que no podemos mencionar acá por temas de publicidad, ¿verdad? Pero ahí después en el chat nosotros les vamos a dar, por el chat de jóvenes caficultores, tanto WhatsApp, ¿verdad? Como Facebook y tal vez Telegram, podemos darles lo que son algunas de las marcas que son muy recomendadas pues aquí en Honduras. Nosotros aquí utilizamos una famosa marca que para mí es una de las mejores, ¿verdad? Y que de realmente pues asemeja mucho a lo que son los estándares que recomienda la SCA. Luego, pues, solución básica. Si el agua del grifo es decente, pero tiene cloro, un filtro de carbón activado, pues es la mejor solución y lo más esencial o económico. Perdón. Solución para un agua dura.
Bueno, si nosotros tenemos un agua con altos niveles de TS, pues es muy común en muchas de nuestras áreas, en muchos de nuestros barrios, nuestras colonias. La mejor solución, aunque esto pues sí es un poquito más costoso, ¿verdad? Es conseguirse un sistema de osmosis inversa y o si no, pues podemos conseguir también lo que son los filtros, ¿verdad? Un sistema de filtros, pero sí siguen siendo un poquito caros. En el caso de la osmosis inversa, por aquí, pues comenta que debemos de tener un cartucho de remineralización, ¿verdad? A esto se refiere a que nosotros podemos tener lo que es el agua que pasa por un proceso de osmosis inversa, prácticamente se le quitan los minerales que contiene. Entonces aquí ya tenemos un agua demasiada blanda. Entonces se recomienda remineralizarla. Para esto existen diferentes, por decirlo así, diferentes paquetes de minerales. Por ejemplo, si lo vamos a utilizar en el café, existen minerales, paquetes de minerales como el Lapas Club, que tiene un conjunto de minerales los cuales pueden llegar a aportar acidez, dulzor y desarrollar pues algunas notas, ¿verdad? O potenciar algunas notas que contiene el café. Luego por acá también tenemos lo que es una alternativa pues para usar agua embotellada que cumpla con los estándares del SCA, que es lo que yo les mencionaba, al momento que nosotros podamos utilizar nuestra agua, ¿verdad? Pues lo más recomendable es que busquemos una que sea lo más idéntico a los estándares que recomienda la SCA. Siguiente. Y bien, por aquí algunos de los sistemas, ¿verdad? De lo que es cómo nosotros podemos conseguir o cómo podemos mejorar nuestra agua. Pues aquí tenemos lo que son los filtros, como había mencionado yo, ¿verdad? Los destiladores de agua y lo que es el sistema de osmosis inversa. Ojo que con el sistema de agua destilada y el sistema de osmosis inversa es muy necesario, ¿verdad? Tener en cuenta que vamos a tener que remineralizar el agua, ¿verdad? Mencionaba por ahí yo los paquetes de Apax Lab, que son paquetes de minerales, o también pueden buscar lo que es el Lotus también, que son otro tipo de otra marca de minerales que se utiliza mucho para poder darle, como quien dice, esa complejidad a nuestras bebidas. Siguiente. Y creo que por aquí, por último, tenemos lo que son los medidores tanto de TDS como de pH. Por aquí por aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Que el medidor de TH, pues ahí se tiene una marca de cero, pero les había comentado yo, normalmente cuando estos medidores detectan que hay muchas partículas por millón que se salen del rango del que ellos están programados, pues tiran como un aviso, ya sea con una luz roja o de repente empiezan a parpadear detectando que hay muchas partículas por millón. O cuando realmente el agua está sumamente bajo por ese rango, pues normalmente se carga con una luz verde o de repente también palpitan, ¿verdad? Ahí va a depender de la marca, el diseño o el modelo de lo que es este medidor, al igual que el medidor de pH que funciona prácticamente de la misma manera. Entonces, si ustedes quieren medir partículas por millón y pH cuando se están preparando para preparar café o para una competencia de filtrados, lo ideal es que ustedes consigan pues este tipo de equipo. Y bien, chicos, de momento mi parte ha llegado hasta aquí. Pues ahora tengo el honor, ¿verdad?, de dejarlos con el ingeniero Brian, ¿verdad?, que por ahí también va a culminar lo que es la presentación y vamos a estar atentos, ¿verdad?, a todas sus preguntas. Saludos, chicos. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Es un placer volverlos a tener aquí y espero, ¿verdad? Que hasta el momento la clase sea de mucho provecho para todos, que la estén disfrutando, ¿verdad? Por parte de nuestro compañero Nelson. Bueno, yo les voy a hablar un poco, ¿verdad? Sobre la extracción, que cómo afecta en este caso, ¿verdad? Bueno, preparar café se trata simplemente de la extracción, ¿verdad? Obtener esos componentes aromáticos y sabores que los hemos de repente cuidado a la hora de las variedades, el clima, el secado, ¿verdad? Entonces, todo esto sigue siendo parte importante de la esencia, ¿verdad? Entonces, todo esto proviene de las partículas del café dentro de nuestras bebidas calientes o frías, ¿verdad? Siempre tenemos que tener cuidado de preservar esa calidad, esa presencia, ¿verdad? Ese cuerpo de nuestro café, entonces no tenemos que perderlo en ningún momento, ¿verdad? Pero la presencia en exceso de ciertos minerales, ¿verdad? No puede ser tan bueno
para la extracción en este caso. Entonces ahí de repente nos puede afectar un poco tener excedente de estos minerales en el agua, ¿verdad? Todo el cuidado que hemos tenido, pues lo tenemos que seguir teniendo en este caso con el agua. Y se necesita el santo grial, ¿verdad? Un agua ni muy dura ni muy blanda, sino simplemente la adecuada, ¿verdad? En este caso sería el agua idónea para que nosotros sigamos cuidando esos sabores y ese cuerpo, ese café que lo hemos tenido con un cuidado tan delicado, ¿verdad? Desde la parte del secado, si le hicimos un proceso. Entonces, todo eso viene siempre de la mano, ¿verdad? Y no podemos dejarlo pasar por algo que nosotros creemos que simplemente es agua, ¿verdad? Entonces, luego también tenemos en este caso, ¿verdad? Que no solo dañamos la bebida como tal, sino que también podemos dañar nuestro equipo, ¿verdad? Imagina equipo que puede ser tan caro, equipo que lo pudimos conseguir de una manera, de forma difícil a veces, ¿verdad? Y tan fácil que es con simplemente el cuidado del agua en este caso. Entonces, el café no es el único que se ve afectado, como les mencionaba, ¿verdad? También el equipo. Si se está usando el agua de grifo o está utilizando un mal sistema de filtrado, esto va a destruir el equipo, además de hacer que tus bebidas tengan un mal sabor. A veces, cuando uno inicia un pequeño negocio, ¿verdad? Uno quiere economizar de la mayor manera posible y a veces omitimos usar agua de calidad, en este caso como un agua purificada o un agua tratada, y usamos simplemente agua de la llave o el grifo en este caso. Y eso sí nos puede perjudicar bastante, tanto en la calidad, como hemos venido hablando todo este tiempo, como el equipo, con la parte del equipo, equipos que son realmente costosos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Y el agua rica en minerales, también conocida como aguas duras, puede causar problemas particulares, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos un sistema de filtrado en el agua o un agua de calidad, ¿qué va a pasar? El equipo normalmente pues tiene sus bombas para succionar el agua, entonces este puede ir acumulando sarro en las aspas, ¿verdad? A la hora de hacer la succión. ¿Qué va a pasar? Que si ese sistema se tapa o tenemos problemas al usarlo, este va a dificultar a la hora de jalar el agua desde el botellón, en este caso, hasta la reserva que tiene la máquina. En este caso puede ser una de expreso, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que la temperatura va a subir porque va a quedar sin reserva de agua en este caso, y eso puede dañar un equipo que muchas veces es muy costoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa también? Al tener un excedente de agua pesada, en este caso, o agua dura, lo que va a pasar es que el agua al estar caliente va a estar hirviendo, y eso va a poder hacer una separación de los calcios, en este caso del agua, lo que va a crear una acumulación de sarro o de partículas dentro de lo que son las bombas, ¿verdad? O de lo que son la reserva del tanque. Ahora, ¿qué pasa si tenemos mucha acumulación de esto? Pues vamos a tener una obstrucción para liberar el agua a la hora de hacer una preparación de una bebida, como también tener el problema de que va a estarnos dando ese sabor, ¿verdad? A la máquina. Y uno va de repente, va a querer cambiar el agua o cambiar el sistema de agua, pero ya va a tener el daño dentro de la misma. Y ahí había que hacer una limpieza general de la máquina. Y había que revisar empaques, revisar filtros, porque todo ya va a estar obstruido en este caso, que puede ser por calcio, ¿verdad? O de repente otro elemento que sea bastante susceptible al agua caliente, ¿verdad? Porque vamos a tener una acumulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Después vamos a tener ese sabor a estos tipos de elementos, y ahí no vamos a saber por qué, y vamos a ver, ya cambiamos la máquina, digo, ya cambiamos el sistema de agua, qué está pasando, pero va a haber esa acumulación, ¿verdad? Otro componente que puede dañar, por ejemplo, en la parte de vapores, que va a tener obstrucción, entonces no va a salir el vapor que nosotros queremos para hacer las bebidas a base de leche, ¿verdad? Porque vamos a tener esa obstrucción. Y en el caso en la que ya ponemos el café, ¿verdad? Para hacer ya el filtrado, que ya es en el expreso, pues recuerden que esto tiene microporos, ¿verdad? Y al tener calcio, que son partículas ya bien pequeñas por acumulación, pues vamos a tener una obstrucción, ¿verdad? ¿Qué va a causar, qué puede causar en este caso? Pues que al no salir el agua a la velocidad que debería de salir, pues vamos a terminar quemando, en este caso, el café que tenemos ahí, ¿verdad? Y vamos a tener un expreso de mala calidad. Entonces, todo esto pues nos puede ir afectando a la hora de las bebidas, ¿verdad? No tanto, no solamente ya como la bebida como tal, sino el proceso de la máquina, ¿va? Entonces, si tenemos un excedente de minerales en las máquinas por acumulación, por los vapores, y de remate seguimos usando agua de mala calidad, pues no vamos a tener buenos resultados, ¿verdad? Por más que nosotros queramos mejorar los procesos y todo eso. Entonces hay que tener consideración en esa parte, ¿verdad?
Y luego pues tenemos lo que son en este caso los componentes que pueden afectar el sabor, ¿verdad? Como repetimos, hay varios elementos y en este caso volvemos a tener lo que es hierro y cobre, ¿verdad? El valor mínimo aceptable en el contenido de cobre y hierro en el agua potable es de 1 a 0,3 miligramos por litro o de 0,3 partes por millón, ¿verdad? Respectivamente. Si el agua destinada para el consumo humano sobrepasa estos límites, puede transferir tonos verdosos a las bebidas de café, ¿verdad? Entonces, en este caso también se puede ver afectado en el caso que tengamos agua embotellada de esta manera y este recibe luz solar, también vamos a tener tonalidades desagradables en el agua, ¿verdad? Y va a ser perjudicial para nuestros clientes en este caso porque van a ver que tienen aguas de colores, ¿verdad? Y eso no es bueno en ninguna de las medidas ni de los casos. Y esto también hace menos disminuye la capacidad, ¿verdad?, de antioxidantes que tiene naturalmente el café, ya que es algo que aporta de buena manera y esto lo va a ir afectando tener estos elementos como el hierro y el cobre, ¿verdad? Y los iones de cobre generan colores verdes y evidentemente transferidos por el hierro, ya que hay un proceso de oxidación, ¿verdad? En el cual pues haber oxígeno en el ambiente y haber oxígeno en el agua, pues vamos a tener estos problemas. Y a la hora de ver una parte que estamos hirviendo el agua en las máquinas, pues vamos a tener ese detallito, ¿verdad? Y ambos generan sabores metálicos no deseados. Entonces, si tenemos acumulación de estos elementos en nuestras máquinas, también vamos a tener esos detalles, ¿verdad? A la hora de tener un café de calidad, que es lo que andamos buscando siempre, ¿verdad? Siguiente. Y luego pues tenemos de nuevo los que son los bicarbonatos y los carbonatos, ¿verdad? Estos elementos tendrán un impacto negativo en el sabor del café, que en este caso si tenemos el agua que vamos a destinar para esta parte y tenemos una dureza que que tiene que estar en el orden, ¿verdad? Los 50 a 175 partes por millón de los carbonatos de calcio y una alcalinidad de 40 a 75 partes por millón de carbonatos de calcio, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar esos rangos más o menos para pues no tener esa dificultad. Estos rangos los podemos hacer mediciones constantemente o por lo menos un periodo de tiempo aceptable en el caso de no tener el equipo adecuado, ¿verdad? Los sabores extraídos percibidos en los perfiles de taza relacionan con altos niveles de dureza. En este caso, si ya sobrepasan los 250 partes por millón de carbonato de calcio, entonces ya vamos a tener esos detalles de sabores, ¿verdad? Que van a ser muy fuertes y por lo contrario, si tenemos niveles bajos, ya serían con aguas que tienen menos de 40 partes por millón, ¿verdad? Ya vamos a tener un decaimiento un poco más en lo que es la parte del agua, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a tener en esa correspondencia. Y luego ya tenemos lo que son la parte de las cantidades, ¿verdad?, que van relacionados un poco con el agua en este caso. Aquí es muy importante destacar, ¿verdad?, que no todas las bebidas corresponden a la misma cantidad de agua y esto pues afecta un poco en el sabor, en la forma en la que lo vamos a sentir nosotros. Y eso pues es muy importante saberlo también porque esto nos va a afectar mucho en la forma que nosotros podemos percibir un sabor de un café. Y como podemos ver en esta pequeña tabla, tenemos no necesariamente es establecido y por regla tenemos que usar estas medidas, ¿verdad? Pero fue una que se hizo pues en una tesis que se estaba realizando, ¿verdad? Entonces fueron los valores establecidos y son un poco generales, ¿verdad? Ya de repente ustedes pueden tener una receta un poco diferente, pueden ser más, pueden ser menos, pero esta es como una medida que vamos a usar en este caso, ¿verdad? Como podemos ver, las cantidades de café varían bastante y la forma en la que estamos usando tanto los tuestes como la molienda difieren bastante. Por ejemplo, tenemos una bolsa filtrante de 30 gramos, igual tenemos una prensa francesa de 13 gramos en ambos, disculpen, pero las cantidades de agua son totalmente diferentes y la forma del tueste también varía mucho entre ellas, igual que en este caso la molienda. Entonces, es bien importante tenerlo en consideración eso, ¿verdad? De que no siempre van a ser las mismas cantidades ni la medida, ¿verdad? Y menos los tuestes en este caso. La otra que podemos notar en este ejemplo son los tiempos que llevan de infusión, ¿verdad? Cada uno. Que a diferencia que pueden llevar el mismo cantidad de peso, en este caso de gramos, no es la misma en tiempo que va a tener la infusión. ¿Qué pasa? Si tenemos una infusión con un tiempo mayor prolongado para lo que estamos haciendo, pues podemos llegar a tener o falta de cuerpo y de sabor en la bebida que tenemos, o podemos tener un excedente de los sabores, ¿verdad? Porque estaríamos exponiendo la bebida a unas temperaturas y a un tiempo mayor al que debería de ser necesario en este caso. Como podemos ver, los tiempos mínimos, en este caso de la bolsa filtrante, es de 1 a 2 minutos. ¿Por qué?
porque la bolsa no tiene mucha obstrucción para que en este caso pase el agua caliente a través de la bebida. Entonces suele ser un proceso bastante rápido. En el caso del expreso, pues como la cantidad es un poco menor y el agua suele salir a presión, entonces y a una temperatura bastante elevada, no lo podemos tener de mucho tiempo porque ya lo podríamos en este caso quemar, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba anteriormente. Si tenemos máquinas obstruidas en este caso, vamos a tener problemas a la hora de temperatura, ¿verdad? Y podemos llegar a quemar lo que es la bebida o tener sabores quemados, ¿verdad? En este caso, por las sustancias químicas que vamos a estar liberando de esta manera. Ahora, de esta parte también podemos ver que dependiendo del método que vamos a usar, la cantidad de agua pues va diferir con respecto a la cantidad que tenemos, no necesariamente va a ir proporcional. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar a explicar un poquito ya con lo que son la parte de los métodos, ¿verdad? Como podemos ver en la forma en la que está el agua en contacto con el método que vamos a usar en este caso. Tenemos unos más populares que otros, ¿verdad? Y de esa manera, pues vemos la forma en la que va a comportar el agua y cómo, pues, en este caso, vamos a tener esa forma que puede de repente obstruir algún tipo de máquina o podemos tener diferentes notas, ¿verdad? Como podemos ver, no en todas se usa la misma cantidad de agua, no en todas está el café, en este caso, dispuesto de la misma manera que está en los demás, y de esa manera puede interactuar un poco, ¿verdad? Algunos están de repente a fuego directo, unos solo son por parte de vapor, uno es ya mezclado desde el inicio, unos son disueltos desde la parte de arriba y tenemos la parte de sólido en la parte de abajo en la que va a ser la infusión en este caso. Entonces cada uno lleva su técnica diferente, por eso es la importancia de tener una buena calidad de agua, unos buenos equipos, tener que no haya ninguna obstrucción, que no haya ningún problema, porque recordemos que al final pues todos estos compuestos, si nosotros los estamos usando, vamos a tener esos detallitos, ¿verdad? Que no queremos que ocurran, porque como les repito, muchos son equipos caros, muchos son equipos que de repente no se encuentran fácilmente, algunos pueden ser de repente regalos traídos, ¿verdad? Entonces, todos los detallitos hay que tenerlos en consideración, ¿verdad? Y de esa manera, pues, tenemos que mejorar lo que son las tasas en este caso. Y recordemos, ¿verdad? Que cada método puede variar dependiendo de ustedes. Ustedes lo pueden preparar de una manera. Hay técnicas que se van utilizando cada vez nuevas y mejores. Y pues uno tiene que estar siempre como un poco a la tendencia de lo que está pasando, ¿verdad? Recordemos que cada método pues da sus características y su cuerpo a la bebida. Cada uno se prepara de una manera diferente y cada uno de estos influye, ¿verdad? Desde que lo cortamos en finca en su momento óptimo del corte, desde que lo secamos, hicimos un proceso, bien puede ser melado o al natural, y lo que a veces dejamos por alto, pues es el agua, ¿verdad? Y esperemos que en esta clase, pues, las hemos cambiado un poquito las perspectivas y que no todo el agua es necesariamente útil o nos va a dar las características que nosotros deseamos. Y en este caso, pues, esperemos, ¿verdad?, que sea de mucho provecho. Y ya, pues, dejamos, por si tienen alguna duda, en este caso para que podamos irlas resolviendo, ¿verdad? Con nuestro compañero Nelson de igual manera. Bueno, jóvenes, ahí estamos escuchando a nuestros instructores el día de hoy y como les mencionaron ellos, esta clase pues es bastante interesante, bastante importante por el tema de todo lo que puede influir el agua al momento de extraer un café, ¿no? Y esto es muy importante, especialmente cuando nosotros llevamos nuestro café, ya sea una competencia, puede ser Taza de la Excelencia o alguna otra competencia que nosotros estamos llevando nuestro café. Es importante conocer el agua que vamos a utilizar al momento de hacer el método de filtrado, porque esto nos puede influir negativamente o positivamente al final en el sabor o en lo que vamos a poder, en los atributos que vamos a extraer del café. Entonces, creo que esta clase, y yo espero que haya sido de provecho, hayan, pues, al menos tener ese panorama de la importancia que tiene el agua al momento de que preparamos nuestro café. A veces lo que podemos percibir en el café de sus atributos en gran parte pues van a depender del agua y obviamente el café también influye, pero sí el agua es muy importante. Y bueno, jóvenes, recordarles que llenen su asistencia, ahí se les compartió el enlace y si no, pues ahorita se los volvemos a compartir para que ustedes puedan
puedan completar su clase registrando su asistencia. Y bueno, vamos a contestar algunas preguntas que tenemos por aquí en el chat. José Adolfo Burgos nos consulta, joven, instructores, ¿cuál es la definición de TDS? Yo sé que en algún momento lo mencionaron, pero si pueden volver a enfatizar para que lo tengamos bien claro ahí todos. Bien, sí, por ahí yo le había colocado a José, pues ahí le había respondido que es una abreviación, ¿verdad? Que se utiliza TDS, lo cual significa total de sólidos disueltos. Es más que todo una pequeña abreviación que los totales de sólidos disueltos, pues como recuerdan ustedes, estábamos mencionando, que miden partículas por millón, que en este caso se hablan de los diferentes minerales que contiene el agua. Así es esa cantidad, ya sea puede ser materia orgánica, minerales o no minerales que están disueltos en el agua, ¿no? Y que al final, pues esos componentes pueden tener una influencia en nuestra bebida. Entonces, ahí más que todo es una terminología que se usa, como también está la de sólidos suspendidos, que también en agua. Entonces, son terminologías que van acorde a para qué estamos utilizando el agua. Bueno, por aquí también nos hace una consulta. ¿La dureza del agua está relacionada con el pH? Eh, sí, sí están relacionados, pero meramente no es lo mismo, ¿verdad? Sí tenemos que tener en cuenta que son dos, por decirlo así, docentes que tienen que medirse de una forma diferente. Entonces, por eso se muestra que tenemos medidores de pH y medidores de TDS. Entonces, sí están como quien dice prácticamente viviendo juntos, ¿verdad? Pero son dos entes totalmente diferentes. Entonces, por ahí no quiere decir, ¿verdad? Que porque no está, porque están relacionados, ¿verdad? No, nosotros no podamos como quien, perdón, que porque no estén relacionados, no queramos decir de que no tienen nada que ver, ¿verdad? Si al final, pues estos son componentes que están en el agua, ¿verdad? Entonces, sí, meramente están relacionados en sí con el agua, pero no es lo mismo. Así es, como lo menciona el compañero Nelson, la dureza del agua va más relacionada a la cantidad de minerales que tiene el agua, ya sea calcio, magnesio. Entonces, a eso, o sea, dependiendo de la concentración de cada uno de estos, pues así se va a considerar si el agua es dura o no. Entonces, si tiene una concentración muy alta, pues ahí ya catalogamos el agua como aguas duras. Entonces, pero igual, como lo mencionaba Nelson, pues hay una relación entre cada uno entre el pH y la concentración de otros minerales que pueda tener nuestra agua. Bueno, por ahí había otra consulta que el compañero Nelson ya le había respondido en el chat, pero para los que no están en Zoom, también la pues puedan conocer de esa respuesta. Por aquí Nancy nos consultaba si es recomendable usar un filtro para el agua que vamos a usar. Ahí para los que están en las otras plataformas, pues también puedan conocer sobre esa pregunta. Sí, es sumamente recomendable si usted tiene en cuenta que el agua que va a utilizar pues no cumple con los estándares que pues buscamos, ¿verdad? Por ahí nosotros dimos como estándares adecuados para incluso el consumo del agua y también pues estándares adecuados según el SCA para lo que son los métodos de filtrado. Pero digamos que si usted me pregunta más que todo, por ejemplo, si vamos a utilizar el agua potable, o sea, del grifo, y lo vamos a hacer directamente a nuestra máquina de expreso, meramente sí tenemos que conseguir este sistema de filtros. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros podemos encontrar demasiada dureza, una dureza muy alta en lo que son las partículas por millón, lo cual de alguna manera a medida va pasando el tiempo, esta va a ir afectando lo que es la máquina. Entonces va a empezar a generarle lo que es algún tipo de sarro que normalmente cuando nosotros destapamos nuestra máquina y empezamos a ver todo esto, miramos que es como una pequeña capa blanca que se forma gracias a la acumulación, ¿verdad? De ese sarro. Entonces, con el sistema de filtros se evita lo que es lo que es este problema. Tal vez, ingeniera, nos podemos regresar a la imagen donde estaban los sistemas de filtros para que entiendan cómo funciona. Bueno,
Normalmente lo que se hace es que este sistema de filtro se conecta al agua potable y pasa por un sistema de filtrado. Aquí ustedes pueden ver que existe primero de la parte derecha hacia la izquierda de su pantalla, en donde dice agua filtrada. Estos son los famosos filtros que tienen como un tipo como de esponjita absorbente, que es especialmente para absorber de repente minerales o sólidos disueltos que no queremos que pasen directamente a nuestra máquina, ¿verdad? Entonces, por aquí ustedes pueden ver que pasa por un sistema de depuración en donde primero se atrapa la mayor parte de lo que es toda esta materia orgánica, estos minerales que no queremos que vayan a afectarnos, y pues pasa a lo que es un segundo filtro en donde ya pues aquí de alguna manera ya viene un poco más limpia. Sin embargo sigue siendo pues un proceso de depuración, ¿verdad? Hasta obtener en la parte final lo que es ya nuestra agua totalmente limpia, fuera de impurezas. Entonces, de esta forma sí es necesario, ¿verdad? Eh, Bien. Y bueno, esto es súper interesante, especialmente para los ticos que tienen agua potable en todo el país, entonces que usan pues para hacer preparar la bebida directamente del grifo, entonces tener estos filtros es súper importante ya que tienen el privilegio de tener agua potable en todo el país. Y bueno, tenemos una última pregunta a través de YouTube. Oscar Danilo nos pregunta si se puede usar el agua desmineralizada. Sí, en este caso no es conveniente, ¿verdad? Porque estaríamos quitando ciertas propiedades, ¿verdad? Que tendríamos en este caso del agua, que tiene sus minerales, ¿verdad? Como le hemos dicho, cada una corresponde a una característica que nos va a dar, ¿verdad? En este caso, como mencionaba el compañero Nelson, si usamos agua de esta manera, pues tendríamos que darle un poquito de suplemento a través de este equipo, ¿verdad? Que tendríamos por aparte para ya brindar las cantidades que uno considere justa, pero si no tenemos nada de esta manera de minerales, pues vamos a tener un agua simple que no nos va a dar realce ni características de los sabores. Entonces, puede ser no conveniente, ¿verdad, compañero Nelson, en este caso? Sí, correcto. Pues por ahí podemos decir que en este caso sería una agua súper blanda, ¿verdad? La cual no tendría ninguna, por decirlo así, inferencia en el sabor. Por ejemplo, se menciona que nosotros tenemos que remineralizar el agua si es pasa por un sistema de osmosis inversa o conseguimos agua destilada, que en este caso son pues aguas que no tienen ningún tipo de ya, pues no tienen minerales. Entonces yo por ahí hacía como el comentario, hay paquetes de minerales que nosotros podemos comprar en base a marcas. Por ejemplo, está Apax Lab, que es una serie o un paquete de minerales, los cuales pues le podemos añadir, ¿verdad? Ahí pues ustedes lo pueden buscar en las páginas web que ellos tienen también. También está lo que es Lotus, que Lotus también es una marca que ofrece estos paquetes de minerales en el caso de que nosotros querramos como que tener ese control realmente de lo que son los minerales que se le van a dar a nuestra agua. Incluso ellos mismos por ahí en sus propias páginas web tienen lo que es una calculadora, ¿verdad? De cuánta es la cantidad que se le va a utilizar por litro o si ustedes lo van a hacer por galón. Entonces ahí mismo ustedes lo van midiendo. Entonces, sí, podemos de repente utilizar un agua que esté desmineralizada, que esté en osmosis inversa o que esté destilada, pero siempre vamos a tener que darle pues esa remineralización. Bueno, muchas gracias, jóvenes, a ustedes y bueno, a los instructores por compartir un poco de conocimiento sobre este tema tan interesante, sobre el tema de calidad del agua y pues creo que muchos no teníamos la dimensión de toda la influencia que puede tener el agua en la preparación de nuestra bebida. Gracias, jóvenes, por sus comentarios y por sus consultas. Recuerden llenar su asistencia y les mandamos el enlace a través de Zoom y también está en la descripción de los videos en YouTube, en Facebook y también en Telegram para que puedan registrar su asistencia. Y bueno, jóvenes, recordarles también que a las 6 de la tarde tenemos la clase para aquellos que no se pudieron conectar a las 2 de la tarde, pues nos puedan ver a las 6 de la tarde por los mismos canales. Y bueno, los dejo con sus instructores para que se despidan de ustedes, estudiantes. Un gusto tenerlos aquí. Nos vemos. Bueno, verdad, un gusto haberlos tenido en esta clase. Espero que sea de mucho provecho para todos ustedes y que puedan implementarla, ¿verdad? Si tenían algún detallito con lo del café y que no sabían por qué era el sabor, pues de repente ya se les aclaró en esta clase, ¿verdad? Por mi parte es un placer.
Chicos, más que todo recalcarles, ¿verdad? Que esta clase es muy importante para que ustedes tomen en cuenta que al momento que vean la clase de métodos de filtrado, esto les va a servir mucho. Así que, chicos, muchas gracias de mi parte también. Así que nos vemos por ahí. Los que quieran ver la otra clase, que es el mismo tema, pues son bienvenidos igual a las 6 de la tarde, 7 de la noche, hora de Honduras. Nos vemos, chicos.